Hola, mi nombre es Andrea Inés Solano. Soy estudiante de la Escuela Militar de Enfermería. Hoy les hablaré acerca del sistema respiratorio. Al adquirir los conocimientos en la clase de Fisiología Humana impartida por el maestro en Ciencias, especialista en Farmacología, Said Fernández Hernández. La respiración es una actividad inconsciente pero que involucra diversos músculos, órganos y huesos de nuestro cuerpo. La respiración es la función mediante la cual los seres vivos toman oxígeno del medio en el que habitan y dejan el dióxido de carbono que resulta de la actividad celular. Sus funciones principales son la ventilación, el intercambio de gases y la utilización de oxígeno. La ventilación, más conocida como la respiración, es el proceso mecánico que mueve aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Su concentración de oxígeno del aire es más alta en los pulmones que en la sangre. El oxígeno se difunde en el aire hacia la sangre. El intercambio de gases ocurre entre el aire y la sangre en los pulmones y entre la sangre y otros tejidos del cuerpo. El dióxido de carbono se mueve desde la sangre hacia el aire dentro de los pulmones por difusión a favor de su gradiente de concentración. Como resultado de este intercambio de gases, el aire inspirado contiene más oxígeno y menos dióxido. La sangre que abandona los pulmones tiene una concentración más alta de oxígeno y más baja de dióxido de carbono. Los pulmones funcionan con una concentración más alta de oxígeno y más baja de dióxido de carbono. Los pulmones funcionan para llevar la sangre hacia el equilibrio gaseoso en el aire. El intercambio de gases entre el aire y la sangre ocurre por completo mediante difusión a través del tejido pulmonar. La utilización del oxígeno es por medio de los tejidos en las reacciones liberadoras de energía en la respiración celular. Les hablaré acerca de los órganos que están involucrados en el sistema respiratorio. Empezaremos por la cavidad nasal. Está cubierta por 4 paredes, una superior, una inferior, una interna y una externa. Presenta 2 orificios, uno anterior y uno posterior. El anterior es conocido como piriforme y el posterior como fontana. Tiene pelos que filtran el aire y en su interior está tapizado por un tejido epitelial especial llamado mucosa pituitaria. Tiene glándulas secretoras de mucus llamadas células falciformes en forma de copa, el cual captan el polvo y humedece el aire. En la faringe se encuentran 3 regiones: la cavidad nasofaríngea, que nos ayuda a la respiración, la cavidad orofaríngea, que nos ayuda a comunicarnos con la cavidad bucal, por lo tanto participa en la deglución de los alimentos, y la cavidad laringofaríngea. Esta se extiende hasta el superior del esófago. La laringe. La laringe se compone de un esqueleto cartilaginoso. De todos los cartílagos que forman la laringe, se destaca el cartílago tiroides. Este, en los varones, forma lo que es la manzana de Adán. La epiglotis cubre la laringe en el momento de la deglución para evitar el ingreso del agua y de los alimentos. La mucosa de la faringe está formada por pliegues que constituyen las cuerdas vocales. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior se encuentra lo que es la epiglotis. Aquí apreciamos el cartílago tiroides. La tráquea está tapizada por un tejido epitelial ciliado que produce moco. Esta se refiere a las impurezas que provienen del exterior y lo elimina a través de los movimientos reflejos de la tos. Los pulmones. Cada pulmón presenta una cara interna, donde se encuentra el hilo pulmonar, por donde entran los bronquios,
y por donde entran o salen los vasos y los nervios pulmonares. Una cara externa o lisa, con cisuras que lo dividen en lóbulos. En el pulmón izquierdo existe una sola cisura que divide el pulmón en dos lóbulos, uno superior y otro inferior. Como podemos observar en la imagen, aquí se encuentra la cisura y divide al lóbulo en superior e inferior. El pulmón derecho hay dos cisuras que lo dividen en tres lóbulos, lo que es la superior, el medio y el lóbulo inferior. La unidad estructural de los pulmones son los alvéolos. Cada alvéolo está rodeado por una fina trama de vasos sanguíneos, los capilares. A través de las finas paredes de estos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre, llamado así el proceso hematosis. Los bronquios. El bronquio izquierdo es el más largo por la presencia del corazón. Antes de entrar a los pulmones, se le denominan bronquios primarios. Como podemos observar en la imagen, se ramifica en el derecho y en el izquierdo. Después de esto, se vuelven a ramificar en bronquios secundarios y después en bronquiolos. Entran al lobulillo pulmonar y se siguen dividiendo para así alcanzar los alvéolos pulmonares. Estos bronquios cuentan con un epitelio ciliar. Existen dos tipos de respiraciones, la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa se le conoce a la ventilación y al intercambio de gases entre el aire y la sangre, y se le conoce como respiración interna al intercambio de gases entre la sangre y otros tejidos. Estructura del sistema respiratorio. Se dice que el intercambio de gases en los pulmones ocurre a través de un estimado de 300 millones de sacos aéreos pequeños, llamados alvéolos. Existen dos tipos de células, las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2. Las células alveolares tipo 1 comprenden del 95 al 97% del área de la superficie total de los pulmones. Estas células son muy delgadas y como podemos observar en la imagen, encontramos a las células alveolares tipo 1 aquí. Las células alveolares tipo 2 son células que secretan surfactante pulmonar, absorben sodio y agua, lo que evita la acumulación del líquido dentro de los alvéolos que absorben el sodio y el agua. Y como podemos observar, aquí se encuentra lo que es la célula alveolar tipo 2. La pared alveolar no es frágil, sino que es suficientemente fuerte como para soportar tensión de alta durante el ejercicio pesado e inflación pulmonar alta. Los alvéolos son de forma poliédrica y están agrupados. Estas agrupaciones se generan en los extremos de los bronquios respiratorios, que terminan en los arcos alveolares. El aire entra en los bronquiolos respiratorios de los bronquiolos terminales. Estos reciben aire proveniente de las vías respiratorias de mayor calibre. Así, las ramificaciones sucesivas de los bronquiolos primarios derecho e izquierdo continúan con la tráquea, situada en el cuello enfrente del esófago. La tráquea es un tubo fuerte apoyado por anillos de cartílago. El aire entra a la tráquea desde la faringe, que recibe el contenido de las vías tanto orales como nasales. Las zonas respiratorias. Las vías del aire del sistema respiratorio se dividen en dos zonas funcionales, lo que es la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona respiratoria es la región donde ocurre el intercambio de gases. Lo conforman los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares.
La zona de conducción incluye lo que es la boca, la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios primarios y todas las ramificaciones sucesivas en los bronquiolos, hasta incluso los bronquiolos terminales. Desempeñan funciones también como el calentamiento, la humidificación, el aire inspirado y filtración y limpieza. En la zona de conducción, en el calentamiento, el aire inspirado debe llegar a una temperatura de 37 grados centígrados, a una humidificación del 100%. La filtración y la limpieza está situada por el barniz mucoso, secretando así lo que es el moco, que sirve para atrapar partículas pequeñas que desempeñan la función de la filtración, así como el movimiento ciliar que atrapa al barniz mucoso. La cavidad torácica, que contiene el corazón, los vasos sanguíneos, la tráquea, el esófago y el pulmón, se divide en lo que es una región central, o más conocida como mediastino. Como podemos observar en el número 4, se encuentra lo que es el mediastino. Una capa superficial o pleura parietal que reviste el interior de la pared torácica. Como podemos observar, en el número 12 se encuentra lo que es la pleura parietal. También existe una capa profunda, o llamada pleura visceral, que cubre a la superficie de los pulmones. Esta pleura visceral se va a encontrar en el número 11. También existe lo que es un espacio intrapleural entre estas dos pleuras, que viene siendo como por aquí. Los aspectos físicos de la ventilación. Se dice que la ventilación está incluida en las propiedades físicas de los pulmones, incluyendo así su adaptabilidad, su elasticidad y la tensión superficial. Las presiones intrapulmonar e intrapleural. El espacio intrapleural contiene una delgada capa de líquido secretada en la pleura parietal. Este líquido se forma con un filtrado desde los capilares sanguíneos en la pleura parietal y se drena hacia los capilares linfáticos. Su función principal sirve como un lubricante de modo que los pulmones puedan deslizarse respecto del tórax durante la respiración. Se le llama presión intrapleural al retroceso elástico que se opone de los pulmones a la pared torácica. Produce una presión subatmosférica en el espacio intrapleural entre estas dos estructuras. La presión intrapulmonar entra en los pulmones el aire durante la inspiración, por lo que la presión atmosférica es mayor. Lo que son las propiedades físicas de los pulmones. Existen lo que son la inspiración y la expiración. La inspiración debe tener una adaptabilidad y que los pulmones deben expandirse cuando se extiende. La adaptabilidad pulmonar puede definirse como el cambio del volumen pulmonar por cambio de la presión intrapulmonar. La expiración debe tener elasticidad para así disminuir el tamaño cuando se libera esta tensión. La tendencia de una estructura a regresar a su tamaño inicial tras ser distendida. Los pulmones son muy elásticos gracias a la elastina. El surfactante. El líquido alveolar contiene una sustancia que reduce la tensión superficial, conocida como surfactante. Este surfactante contiene células del tipo 2. Consta de fosfolípidos como la fosfatidilcolina y la fosfatidilglicerol, que reducen la tensión superficial. La mecánica de la respiración. Se dice que la inspiración se produce por una contracción muscular y la expiración
por la relajación muscular y el retroceso elástico. La respiración o ventilación pulmonar necesita un tórax flexible. La estructura de la caja torácica y sus cartílagos relacionados proporcionan tensión elástica continua. Entre las porciones óseas de la caja torácica hay dos capas de músculos intercostales, los músculos intercostales externos y los músculos intercostales internos, habiendo solo una capa de músculo llamada parte intercostal denominada así intercostales paraesternales. Como podemos observar en la imagen, aquí se encuentran los intercostales externos y los intercostales paraesternales. Una inspiración se produce por una contracción del diafragma en forma de domo que desciende y se aplana cuando se contrae. Esto aumenta el volumen torácico en una dirección vertical, siendo auxiliada por la contracción de los músculos intercostales paraesternales y externos. La expiración, después de expandirse por contracciones del diafragma y de los músculos torácicos del tórax y los pulmones, retroceden como resultado de su tensión elástica, cuando los músculos respiratorios se relajan. Como podemos observar en la imagen, en la primera se encuentra la persona en reposo. Después realiza lo que es una inspiración y una expiración. La prueba de función pulmonar, más conocida como espirometría, se utiliza con el aparato espirómetro. La espirometría se inspira en un sistema cerrado en el cual el aire es atrapado dentro de una campana de plástico ligera que flota en el agua. La campana se mueve hacia arriba cuando el sujeto exhala y hacia abajo cuando inhala. Los movimientos de la campana causan movimientos correspondientes de una pluma que trazan un registro de la respiración llamado espirograma. Y como podemos observar en la imagen, este es un espirograma. Y a continuación, les platicaré acerca de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares, los volúmenes pulmonares. Existen diferentes tipos de volúmenes. Les hablaré del volumen de ventilación pulmonar. Este volumen es el volumen de gas inspirado e inspirado en un ciclo respiratorio no forzado. Como podemos observar en la imagen, este volumen se encuentra en esta parte. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen de máximo gas que puede inspirarse durante la respiración forzada, además del volumen de ventilación pulmonar. Como podemos observar, este volumen se encuentra aquí. Se encuentra en esta parte. El volumen de reserva expiratoria es el volumen máximo de gas que puede expirarse durante la expiración forzada, además del volumen de ventilación pulmonar. Este lo encontramos en esta parte. El volumen residual es el volumen de gas que permanece en los pulmones tras una expiración máxima. Las capacidades pulmonares son la suma de dos o más volúmenes pulmonares. La capacidad pulmonar total es la cantidad total de gas en los pulmones después de una inspiración máxima. La capacidad vital es la cantidad máxima de gas que puede expirarse luego de una inspiración máxima. La capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de gas que puede inspirarse después de una expiración de volumen de ventilación pulmonar normal. La capacidad residual funcional es la cantidad de gas que permanece en los pulmones luego de una expiración del volumen de ventilación pulmonar normal. El proceso de hematosis y la respiración celular. El proceso de hematosis consiste en el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire alveolar. En un principio, la sangre que llega a cada alveolo
a través de los capilares arteriales es carboxigenada, más bien dicho, es pobre en oxígeno. El aire alveolar es oxigenado, pasa por difusión el oxígeno al alveolo de la sangre a través de los capilares venosos, para así luego llegar a la vena pulmonar del corazón, que lo impulsa a todo el cuerpo. Por medio de la difusión, el dióxido de carbono que llega a los capilares arteriales a cada alveolo pasa a este y luego de recorrer las vías aeríferas sale al exterior durante la expiración. La respiración celular, esta se da entre la sangre y los tejidos corporales. También se produce un intercambio gaseoso semejante al de la hematosis. En este caso, el oxígeno se difunde desde la sangre, donde está en mayor concentración hacia la célula, y el dióxido de carbono desde la célula hasta la sangre. A continuación, mostraré un video acerca de cómo nos resume el funcionamiento del sistema respiratorio. El funcionamiento del sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alveolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alveolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alveolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta, este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alveolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alveolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental
provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera, está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Y es así como se lleva el proceso del sistema respiratorio.